Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa, su programa de Medicina General. Hoy vamos a seguir hablando de toses y más toses. Vamos a acabar el programa del último día que hablábamos del EPOC, de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Vimos la bronquitis crónica, obstructiva y no obstructiva, y hoy vamos a acabar con otras entidades que pertenecen a ese mismo saco, a ese mismo bloque, como son el enfisema y las bronquiectasias. Vamos a ver esos dos y cuando acabemos con ellos vamos a pasar a otro gran grupo de enfermedades respiratorias, a otro grupo que abarca a muchos pacientes, como es el asma. ¿De acuerdo? Asma intrínseco, extrínseco, luego vamos a ver los diferentes tipos de asma que hay. Vamos a empezar por el principio, empezamos por la primera parte, como ya hemos dicho, con los enfisemas. Enfisemas. Y por supuesto, lo primero que hacemos para hablar de una patología es decir qué es, en qué consiste esta patología. Bueno, el enfisema es una dilatación permanente del árbol bronquial a partir del bronquiolo respiratorio, es decir, a partir del final, donde ya acaban los bronquios, pues ahí hay una dilatación permanente. Una dilatación permanente, ¿por qué? Pues generalmente porque se rompen las paredes que delimitan las cavidades, se rompen, se pierde la elasticidad en otros casos y la consecuencia, bien por rotura de tabiques, por destrucción de tabiques o bien por la pérdida de elasticidad, pues quedan sacos, en vez de pequeñitos, pues quedan más grandes y eso da problemas como vamos a ver ahora. Generalmente los dos mecanismos suelen andar a la par, es decir, no hay solamente rotura de tabiques o solamente pérdida de elasticidad, sino que suelen andar imbricados unos y otros. Vamos a poner más o menos la tráquea, bronquios, ¿de acuerdo? Y esto, como ya vimos, se va dividiendo cada vez más hasta que llega al final a unos bronquiolos muy chiquititos y al final pues a las estructuras alveolares, que es donde se produce el intercambio de los gases. Eso ya lo vimos el otro día, pero bueno, un breve repasito. ¿Qué es lo que ocurre en el enfisema? Bueno, pues estas estructuras terminales, las que están al final, donde se produce el intercambio, como ya hemos dicho, se dilatan. ¿Y qué problema da el hecho de que se dilate? Pues el problema fundamental que da es que se disminuye la superficie de intercambio. En vez de estos septos de aquí no están. Con lo cual, bueno, pues la superficie al disminuir hace que pase menos oxígeno a la sangre. ¿De acuerdo? ¿Esto a quién le ocurre? Bueno, pues generalmente, como la gran mayoría de las patologías respiratorias, casi siempre a los varones. Varones en relación más o menos de 3:1, 3 hombres por cada mujer, nos ha tocado. Sobre todo, bueno, pues a partir de cierta edad, a partir de los 60 años más que nada. Y una vez más, en estos problemas, relación bastante directa con el tabaco y con la polución, y además pues se potencian uno y otro, es decir, el que además de fumar mucho tiene la desgracia de vivir en una ciudad con polución, bueno, generalmente en una ciudad que todas tienen su polución, pues peor que peor, claro. Mucho más sano por norma general el que vive en el campo y no fuma que el que fuma y encima vive en la ciudad. ¿De acuerdo? Los dos factores como agravantes, como desencadenantes del enfisema. ¿Qué tipos de enfisema vamos a ver? Pues bueno, los enfisemas se distribuyen en varios tipos según la localización, según donde aparezca. Vamos a imaginar, para que se hagan una idea de la estructura del pulmón, vamos a imaginar que cortamos por aquí, por una de estas partes más distales. Entonces tendríamos el bronquiolo, la luz. Esto sería, pues digamos el tubo, como si esto fuera el tubo por donde pasa el aire, nosotros lo cortamos así y lo estamos viendo desde arriba, vemos esta sección, ¿de acuerdo? Sería esto. Y alrededor de él estarían todas esas estructuras más pequeñitas que serían los alveolos. En todos estos sacos chiquititos es donde se va a realizar el intercambio. ¿Qué ocurre en el enfisema? En el enfisema estas estructuras se rompen. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de tener esto, tendríamos esa estructura central, pero luego estarían muy agrandados justo alrededor de esto. Luego, a medida que vamos hacia la periferia, seguimos encontrando otra vez los chiquititos hasta que lleguemos a los septos. ¿Septos qué son? Esto es un pulmón.
¿de acuerdo? Y el pulmón está dividido en varios lóbulos, en varias partes distintas. Aquí en el derecho tenemos 3, ¿de acuerdo? En el izquierdo, como tenemos aquí el corazoncito en medio, pues solamente tenemos 2, ¿vale? Entonces esto, a su vez, cada lóbulo se divide en distintos segmentos, ¿de acuerdo? Esto es lo que representa el segmento. Cuando esa dilatación enfisematosa está justamente rodeándolo, se dice que es un enfisema centrolobulillar, está en el centro, ¿de acuerdo? Si en vez de estar solamente rodeando a este conducto, pues está en todas partes, en vez de centro se le llama panlobulillar. El prefijo PAN quiere decir en todo el lobulillo, ¿de acuerdo? Existe un tercer tipo, que es cuando estas dilataciones, en vez de estar aquí, pues están aquí, justamente en la periferia, solo en la periferia. En ese caso se llama paraseptal, es decir, que está pegadito a los septos. Y un último grupo, bastante menos importante porque es mucho menos frecuente, que es el que se llama paracicatricial, es decir, que está pegadito a las cicatrices del pulmón, no vale cualquier sitio. Cuando existe, por ejemplo, aquí, pues tenemos una cicatriz por una tuberculosis, por un traumatismo, por una herida, por cirugía, por lo que sea, pues existe, bueno, pues esta dilatación pegado a la cicatriz. Pero bueno, estos casos son más que nada anecdóticos, puesto que da muy poquita clínica, salvo que la cicatriz sea muy grande, pero bueno, ya daría problemas la propia cicatriz, no esto, ¿de acuerdo? ¿Qué decir? Bueno, pues este, que es el más importante, el centrolobulillar, está directamente relacionado, una vez más, ya lo han adivinado, lo pintamos aquí para que esté siempre presente, relacionado con el tabaco, ¿de acuerdo? Está directamente relacionado con el tabaco, por eso vamos a ponerle aquí una flechita para que se vea el culpable, ¿de acuerdo? Luego existe el panlobulillar, el que está distribuido por todas partes. Eso, bueno, pues es ya más complicado porque generalmente se asocia a un déficit congénito de una determinada enzima, la alfa-1 antitripsina, que bueno, pues eso ya es un poquito más delicado de tratar, ¿de acuerdo? Ya tenemos los tipos de enfisema, ya sabemos a quién le ataca más los enfisemas, he hablado de los varones a partir de los 60, y ahora vamos a ver qué le produce. ¿Qué pasa? ¿Qué siente uno cuando tiene un enfisema? ¿Qué clínica le da? Bueno, síntoma cardinal fundamental, disnea. Disnea, que ya hemos dicho que es esa dificultad respiratoria, ese aumento de trabajo, esa sensación subjetiva de que uno no puede respirar, que tiene mucha dificultad para respirar, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante de la disnea, que además tiene unas características más o menos especiales, porque disneas hay varios grupos distintos. ¿Qué es lo que le ocurre a este paciente? Bueno, pues tiene una disnea característicamente de pequeños esfuerzos, es decir, uno cuando se sube 7 pisos corriendo, algunos subimos menos, pues nos asfixiamos, pero no aparece ese trabajo respiratorio, ¿de acuerdo? Estos pacientes además tienen trabajo respiratorio, dificultad para respirar y con muy poquito esfuerzo. Generalmente es característico la disnea de pequeños esfuerzos, como puede ser, por ejemplo, el vestirse por la mañana. Además, son pacientes que por la mañana tienen característicamente esa dificultad en una cosa tan sencilla como puede ser vestirse, porque aparte del esfuerzo, pues también supone el hecho de agacharse, taponan un poco los conductos respiratorios, en fin. Disnea como punto fundamental, que además se distingue de otras disneas como pueden ser los pacientes cardíacos, porque en un paciente cardíaco cuando se tumba en la cama, alguno ha tenido la desgracia de observarlo propiamente o en algún familiar o amigo, los pacientes cardíacos cuando se tumban en la cama respiran muchísimo peor cuando hay afectación pulmonar. En estos casos no, estos pacientes tienen disnea de pequeños esfuerzos, pero pueden estar tranquilamente tumbados, que no les pasa nada. Característico de estos, por ejemplo, pues algo que llama la atención en cuanto a la definición, se caracterizan estos pacientes porque no son capaces de apagar una vela a 20 centímetros de distancia. Háganse la idea de lo que es, qué trabajo respiratorio tendrán los pobres que no pueden ni siquiera soplar para apagar una vela.
Si a esto le sumamos que encima tienen más de 60 años, pues pongan en una tarta 70 velitas y si no pueden apagar una, pues imagínense qué desgracia encontrarse con 70 velas y no poder apagarlas. ¿Algo más que la disnea? Bueno, pues algunas veces aparece también tos, pero bueno, no es demasiado característico, y también expectoración, pero tampoco es lo más llamativo del cuadro. ¿Cómo distinguimos a estos pacientes? Bueno, pues aparte de la historia que el paciente nos cuenta, que no puede apagar una vela a 20 centímetros, que se cansa mucho respirando por las mañanas, que tiene dificultad para vestirse, todas esas cosas que hayamos visto, pues aparte es un paciente que nosotros ya físicamente más o menos enfilamos. ¿Por qué? Suelen tener lo que se denomina tórax en campana, es decir, aquí está nuestro señor, lo iba a pintar sonriente, pero bueno, no está muy sonriente porque no es para menos. Tiene un tórax en campana así exageradamente. Bueno, así quizá en el dibujo, como no es muy bueno, no se aprecie tanto. Pero bueno, suele tener ese ensanchamiento, esa forma de campana que lo caracteriza. Aparte de esto, además es que suenan como una campana. En la auscultación suena timpanismo, que es un sonido pues más o menos como el de la campana, un sonido más o menos metálico. ¿De acuerdo? Esto, bueno, pues aparte en las radiografías también se ve ese aumento de claridad por ese aumento de aire. El aire está atrapado ahí. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo los tratamos? Bueno, pues lo primero. Vamos a intentar quitar la causa, prevenir, más vale prevenir que curar. Pues prevenir, quitar en lo posible el tabaco. Ya hemos hablado alguna vez del tabaco, no vamos a reincidir en ello, pero bueno, solamente un breve apunte. Volvemos a decir lo del tabaco para los grandes fumadores, no pasa nada por fumarse 5, el problema es cuando se fuman 25, 30 o 40. Se acabó el apunte. Última cosa, bueno, pues también prevenir, cuidado en estos pacientes, los procesos infecciosos, hay que tener mucho cuidado en cuanto aparecen los primeros síntomas, tratarlos antes que nadie por los riesgos de complicaciones. Aparte, bueno, pues también tratamiento algunas veces con broncodilatadores, con antibióticos, incluso corticoides cuando aparecen problemas más serios. Cuidado con la gripe, ¿de acuerdo? Hablamos sobre todo, bueno, pues son fechas delicadas, cuidado con la gripe porque si bien las vacunas de los catarros suelen servir más o menos de poco, por no decir de nada, pero bueno, vamos a decir de poco de momento, la vacuna de la gripe sí es muy buena y tiene una efectividad bastante alta. Y la gripe es una enfermedad que habitualmente, popularmente, se suele entremezclar con el catarro, pero no tiene nada que ver con él. No tiene nada que ver con él en cuanto a que son virus totalmente distintos. Y sobre todo no tiene nada que ver en cuanto a que la gripe es una enfermedad muchísimo más agresiva y que en determinados pacientes con problemas pulmonares o de corazón puede darle problemas bastante serios. Así que bueno, pues dejamos los enfisemas, que ya mucho hemos estado con ellos, y vamos a ver las bronquiectasias. ¿Qué significa? Bueno, pues la raíz está clara, afecta a los bronquios, ¿de acuerdo? Ectasia significa más o menos estancamiento, parón, ¿de acuerdo? Pero, bueno, ya lo veíamos cuando hablábamos, por ejemplo, de los problemas hepáticos, de las sales biliares y demás, pero aquí en este caso, más que estancamiento, lo que se refiere es al lugar físico, porque la bronquiectasia es una dilatación bronquial permanente. ¿De acuerdo? Es decir, es una dilatación que está más o menos siempre igual. No es como, por ejemplo, como ya veremos en el asma a continuación, una dilatación que aumenta o disminuye la luz. No, aquí la luz se mantiene constante. ¿Por qué? Porque esta dilatación aparece por destrucción de parte de la pared del bronquio. El bronquio se destruye, bien sea la parte muscular, bien sea la parte elástica, se destruye por lo que vamos a ver a continuación y por lo tanto queda ya fijo, queda con un diámetro aumentado pero fijo. ¿Por qué se destruye? Bueno, generalmente a raíz de obstrucciones. Nosotros tenemos un bronquio que por una obstrucción, aquí aparece pues bien un cuerpo extraño o un tumor o cualquier proceso que obstruya de manera crónica. A partir de esta obstrucción se crea una infección,
Esto queda taponado y aquí se genera una infección. Esta infección es la que destruye esa parte de la pared bronquial. Esa parte, bien sea muscular, como ya hemos dicho, o bien sea elástica. ¿De acuerdo? Entonces esto ya genera esa bronquiectasia. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues se distinguen fundamentalmente tres tipos según la forma. Las primeras cilíndricas, es decir, desde el principio, vamos a ponerlo aquí que se ve mejor, del principio a fin esto mantiene un diámetro más o menos constante, ¿de acuerdo? Tiene forma de cilindro. Esto por un lado, las cilíndricas, ¿de acuerdo? Existen otras varicosas que son más enrevesadas, que tienen esa forma más característica tipo varices. Se parecen morfológicamente, son similares a las varices. Y por último, saculares. Saculares, forma saco, evidentemente. Bueno, más o menos. Es bastante exagerado, pero bueno, para que se hagan a la idea de lo que es esto.